George Washington dijo lo siguiente: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. ¿Qué papel juega actualmente la Biblia en nosotros como hombres? ¿Qué papel jugaría el poder realmente entenderla o darle la importancia y la validez que tiene? Y aún más, qué importante sería el poder reconocer el tema central que es acerca de Jesús. Esto es Hombre Radical. Yo soy tu amigo Alex M. Acuña. Bienvenido. Bienvenido a tu programa Hombre Radical. Soy tu amigo Alex M. Acuña y pues me da mucho gusto que puedas acompañarnos. Recuerda que el propósito de nuestro programa es que como hombres podamos comprender, podamos entender el propósito, el rol que Dios tiene para nosotros en la vida. Y hace un momento hablábamos acerca del tema de la Biblia, acerca del tema de Jesús mismo. Se sabe que la Biblia ha sido el libro, y es en la actualidad el libro más amado y aún también el libro más perseguido o más odiado, podríamos pensar. En pocas palabras, la Biblia es el libro más popular que podemos encontrar aún en nuestros días. Me gustaría compartirte algunas estadísticas muy importantes que nos da el ministerio Lifeway Research. Menciona lo siguiente: 32% de los cristianos leen la Biblia diariamente. 27% varias veces a la semana, 12% una vez cada semana, un 11% meditaban las escrituras varias veces cada mes, un 5% una vez cada mes y un 12% nunca. Cuando nosotros pensamos en estas estadísticas, nos hace reflexionar acerca de la importancia que podría tener la Biblia en nosotros los hombres como creyentes. Y si pensamos en este sentido en aquellos hombres que no son creyentes, donde muy probablemente nunca en su vida han tomado una Biblia, estas estadísticas serían aún más alarmantes. Pero si vamos directamente a la cuestión que nos atañe a nosotros, que somos hombres creyentes, nos debemos entonces de preguntar para reflexionar: ¿qué tanto indago la Biblia? ¿Qué tanto indago las Escrituras? ¿Por qué lo hago? ¿Lo hago porque pienso que es una manera en la que puedo yo quedar bien con Dios? ¿O lo hago realmente porque me interesa conocer de Dios, conocerle a fondo? ¿Lo hago porque a lo mejor tengo una presión, quizás una presión de la iglesia, una presión de mi esposa, de la familia? ¿Por qué es que lo hago? Y esta es una pregunta que debemos de hacernos de manera muy honesta, porque entre más conocemos a la Biblia y entre más conocemos su verdadero objetivo, más aprenderemos también a amarla, a aquilatarla. Hay países en el mundo donde este libro tan controversial está totalmente prohibido, donde las personas que llegan a ser detectadas con una Biblia son llevados directamente a la cárcel o incluso llegan a ser sentenciados a muerte. Sin embargo, en nuestra cultura occidental tenemos que pensar: ¿qué tanto aprovecho yo el tener esta libertad tan grande de poder estudiar las Escrituras? ¿Realmente lo aprovecho o simplemente es algo que no hago caso, que hago caso omiso de ello? Al pensar en esto y a pensar en la perspectiva que tenemos como creyentes o la disciplina que tenemos de leer o no la Escritura, nos debe llevar también a la par a pensar en aquellos, como decía hace un momento, que no conocen del Señor. ¿Qué tanto realmente conocerán de las Escrituras? Porque lo que llegan a no conocer es mínimo. Y ese debería de ser un deber de nosotros, en primer lugar, tener la disciplina de leer las Escrituras y en segundo lugar, compartirlas a aquellos hombres que sabemos que les puede ser de bendición. Y es que la Biblia, en su tema central, nos va a hablar del personaje que también es el personaje más icónico de todos los tiempos, el Señor Jesucristo. Para muchos, el Señor Jesucristo no es más que un profeta, un maestro, un filósofo o un político. Podemos pensar y recordar en Jesús, nos menciona el nombre de Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis y desde como el Mesías, aún desde el principio. Y ese es el tema central de la Biblia. Realmente la Biblia nos está hablando de Jesús. Y al hablarnos de Jesús, nos habla por lo tanto de la importancia que tiene para nosotros como hombres o que debería de tener. Pero ahora imaginemos a aquellos que no conocen nada de la Biblia, que nunca han tenido el tiempo o nunca ha habido alguien que los pueda dirigir a conocer acerca de las Escrituras. Imaginemos qué pasa con ellos. Muy probablemente no saben ni siquiera la relevancia que puede tener el Señor Jesucristo anunciado en las mismas Escrituras.
Cuando vamos a la palabra y vemos en Juan 5:39, dice lo siguiente el Señor Jesús: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Qué claro es aquí el Señor Jesucristo en este sentido. Vemos un grupo de religiosos, que son los fariseos, que estudiaban mucho las Escrituras, pero que no se habían dado cuenta que al que tenían enfrente era el Mesías, del cual estas profecías desde Génesis estaba hablando. Y es allí donde Jesús también nos deja una enseñanza a nosotros. ¿Cuál es esta enseñanza? Nos deja la enseñanza de que las Escrituras señalan a Jesús. Si nosotros estudiamos la palabra, nos vamos a dar cuenta que nos va a guiar directamente a aquel personaje que es el más famoso de toda la historia, que sabemos nosotros que es Dios mismo hecho carne y que es el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice de la siguiente manera: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Estos hombres que nunca han abierto una Biblia o que lo ven solamente como un libro de mitología o como un libro de alto valor histórico o arqueológico, necesitan escuchar para tener esa fe y creer que la Biblia es definitivamente la palabra de Dios y que el tema central de la Biblia es acerca de Jesucristo. Entonces aquí nosotros debemos de pensar de manera muy seria, como creyente, qué tan importante es la Biblia para mí y por lo tanto qué tan consciente estoy de que el tema central de la Biblia es Jesús. Salimos a las calles para hacer algunas entrevistas a algunos hombres acerca de qué consideraban que era la Biblia y también acerca de qué consideraban quién es Jesús. Vamos a ver las siguientes entrevistas. ¿Cuál es tu nombre? Juan López Jr. Juan, como hombres en la actualidad, ¿cuál crees que sea nuestra perspectiva acerca, por ejemplo, de la Biblia? La salvación. La salvación. ¿Por qué? Porque es necesaria para la humanidad. Okay. Tú en lo personal, ¿para ti qué representa la Biblia? La Biblia es un libro muy sagrado, escrito por la mano de Dios. Okay. Y en ese sentido entonces, porque la Biblia habla obviamente acerca de Jesús, ¿cuál crees que es en general, como hombres, la perspectiva sobre Jesús? Como la perspectiva es Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega, Rey de Reyes, para que me entiendan, Rey de Reyes. Okay. ¿Y para ti? A mí es el Padre, mi Padre, para mí es el Padre Celestial, okay. Para mí. Eso es, muy bien. Muchísimas gracias, te agradezco mucho por la entrevista. Miguel, en lo personal, ¿cuál es tu perspectiva acerca de la Biblia? Lo que yo pienso. ¿Sí? Pues es un libro muy interesante, pero no lo considero como tal enviado por Dios. Okay. Porque muchos contextos de la Biblia fueron elegidos por humanos. Okay. Entonces, al momento de ser escogido por humanos, hay muchos errores. Y es algo que de mi parte la iglesia oculta muchas cosas al momento de escoger lo que a la iglesia le conviene. Okay. Y en esa línea, Miguel, para ti, ¿qué representa la figura de Jesús? Para mí fue un hombre muy extraordinario, fue filósofo, porque para mí fue un filósofo como ningún otro, pero yo no lo considero tal como el Hijo de Dios. Okay. Yo nomás lo considero como humano y punto. Por ejemplo, ahorita que mencionas la filosofía, ¿verdad? ¿Cuál enseñanza desde la filosofía para ti ha sido más impactante en cuestión de lo que enseñó Jesús? El amar a tus enemigos, yo creo que más que nada, ¿verdad? Porque gracias a esa parte que sí la tengo muy clara, se han evitado muchos conflictos, de los cuales yo creo que serían catástrofes. Se han perdonado muchas familias y se ha rescatado mucho de la humanidad. Muy interesante, Miguel. Te agradecemos mucho la entrevista. Gabriel, ¿tú cuál crees que es la perspectiva de los hombres en la actualidad acerca de la Biblia? Pues es una Biblia sagrada, okay. Que es un bien para nosotros. ¿Tú crees, Gabriel, que como hombres realmente tomamos en cuenta nuestra vida a la Biblia? Sí, yo digo que sí, porque pues
es el que nos mandó a este mundo. O sea, creo en Dios. Okay. En lo personal, Gabriel, por ejemplo, ¿tú cómo la tomas en cuenta en lo personal? No, pues bonita, sí. O sea, pues, son mensajes, o sea, como de buena vida y todo eso. Eso es. ¿Y cuál crees que es la perspectiva acerca de Jesús? La perspectiva, pues de que existe, claro, no lo vemos. Okay. Es como el aire, se siente pero no lo vemos. Okay. Y pues es un bien para nosotros, es como quien dice nuestro padre, nuestro rey. Okay. Gabriel, te agradezco mucho la entrevista, muy amable, gracias Gabriel. Pues muy interesante lo que escuchamos en las entrevistas de los conceptos que se tienen acerca de la Biblia y acerca del Señor Jesucristo. A continuación, después de unos comerciales, vamos a ir a nuestra sección de podcast donde tenemos un invitado muy especial y donde hablaremos más a fondo de esta temática. Recuerda, esto es Hombre Radical, soy tu amigo Alex M. Acuña, regresamos. Bienvenido una vez más aquí a tu programa Hombre Radical, soy tu amigo Alex M. Acuña y nos encontramos ya aquí en la sección de podcast con un invitado muy especial que nos acompaña el día de hoy, que es mi querido amigo Guillermo Guzmán. Guillermo Guzmán es esposo, evangelista, empresario y ha servido en el Centro Cristiano Koinonia Aguascalientes en México desde hace aproximadamente 10 años. Él ha participado como pastor de jóvenes, maestro de Biblia, consejero y actualmente como líder del Ministerio de Evangelismo y Discipulado del Centro Cristiano Koinonia junto con su esposa Ana. Memo, es un gusto tenerte aquí con nosotros una vez más. El gusto es mío. Bienvenido. Muchas gracias, pastor. No a ti. Por recibirme. En el programa pasado hablábamos acerca del tema de la religiosidad y de Dios. Y creo que es algo muy interesante poder hacer esta conexión ahora con el tema de la Biblia y el tema de Jesús. Exacto. Y yo quisiera preguntarte, para iniciar, ¿qué papel crees tú que juega en la actualidad la Biblia en nuestra sociedad, específicamente en los hombres? Ok, perfecto. Mira, la cuestión de las escrituras, mucha gente las ignora. Hay personas que conocen, pero de una manera errónea, ¿no? Y entonces hacen una crítica de, no, pero es que si la Biblia era machista, que si la Biblia esto, el otro, cuando nada más pues, conocen de manera muy externa. O escuchas también algunos comentarios de gente que dice, no, es que pues, ha habido muchos errores en la Biblia porque ha pasado por muchas manos a través de años, pero son cosas que repiten de otros que han escuchado anteriormente. Sin embargo, lo que tal vez no muchos conocen es que muchas de las leyes en muchísimos países están basadas en mandamientos bíblicos, ¿no? Y nos damos cuenta también, queramos o no, de que la cuestión de la moralidad tiene una base que son las escrituras. Y algunos piensan que no podemos hacer un lado las escrituras, no necesitamos de eso y nosotros podemos pues, definir lo que es la moral, pero lo que no se dan cuenta es que piensan, no, es que tal vez si hacemos un consenso, lo que diga la mayoría, entonces es lo que moralmente está correcto. Pero ¿qué pasaría si en un futuro dijeran, la mayoría dice que, no sé, la pedofilia está bien? Entonces ya porque la mayoría lo dice, ¿quiere decir que está bien? Definitivamente no. Y entonces nos damos cuenta de la relevancia de las escrituras. Digo, visto desde un punto de vista muy externo, muy secular, ¿verdad? Sin meternos tan de lleno, pero es muy, muy relevante hoy en día las escrituras. Así es. Y ahí en ese sentido podríamos decir que entonces la Biblia está más inmiscuida, o vamos a decir de esa manera, en la sociedad que lo que la misma sociedad se da cuenta, ¿no? Es decir, la Biblia está actuando en los hombres en general, quizás sin que ellos lo consideren que está actuando de esa manera. Así es. ¿Verdad? Podemos pensar así. Y allí en ese punto, Memo, ¿qué pensarías tú que es como un impedimento el que hemos tenido como hombres en la sociedad para acercarnos y tener una perspectiva diferente de la Biblia? Creo que el primer punto es realmente ponernos a leer las escrituras, ¿no? Leer las escrituras, que no nos cuenten y pedirlo de una manera con mucha humildad,
¿no? Ok. Como, Señor, ayúdame a entender lo que está aquí, ¿no? Y ayúdame a quitarme prejuicios que tengo y empezar a leer las escrituras, pero para entender qué es lo que tú quisiste mostrar a través de las escrituras, ¿no? Sí. El ya poder tener un estudio. Ahora, si tú puedes asistir, por ejemplo, una persona que no ha asistido a una iglesia, el que pueda asistir a una iglesia cristiana, que busque que sea un lugar de sana doctrina, que le puedan explicar más, que pueda escuchar buenas predicaciones, a buenos maestros, para que pueda entender más de lleno las escrituras, va a cambiar mucho su concepto. Así es decir, a final de cuentas, a pesar de que es uno de los libros más vendidos, ¿verdad?, de toda la historia, y de quienes se habla mucho. Tú mencionabas, por ejemplo, hace rato, ¿verdad?, que a veces se tiene una perspectiva o se dan argumentos acerca de la Biblia, como por ejemplo, bueno, es que la han escrito muchos hombres o tiene mucho tiempo de haber sido escrita, pero que todos ellos están basados en comentarios de otras personas y realmente no han experimentado un acercamiento genuino a la Biblia, a las escrituras. O sea, no se han dado el tiempo de estudiarlas. A mí me ha pasado que en alguna ocasión, hablando con personas acerca de la Biblia, les pregunto, ¿tú ya la leíste toda por lo menos una vez? Y yo me atrevería a decir que el 99% de las personas te dicen que no, que nunca la han leído. ¿Qué le sugerirías tú a los hombres que nos están viendo y que quizás nunca han tenido un acercamiento a las escrituras? ¿Qué les aconsejarías para que puedan acercarse por primera vez a ellas? Sí, como te comentaba, realmente, primeramente, bueno, que consigan una Biblia. Hay Biblias de diferentes versiones. Puede haber unas versiones más sencillas, tal vez la NTV podría ser una de esas, que podría recomendarles, que tiene un lenguaje más sencillo, porque aunque, por ejemplo, la Reina Valera se me hace muy fiel, la Biblia de las Américas se me hace muy fiel, la cuestión es que tal vez el lenguaje es un poco más complicado, no es tan actual. Está también otra que es la Nueva Biblia de las Américas, también es un lenguaje más sencillo que puedan entender. Tal vez no soy muy fan, pero tal vez de repente pueden comparar con una TLA, algunas otras versiones o la Reina Valera contemporánea, para que puedan entender un poquito más. También hay materiales, por ejemplo, las Biblias de estudio, por ejemplo, la MacArthur. Es una de las que me ha gustado mucho, que cuando tú le estás leyendo unos versículos y dices, es que esto no lo entiendo, ¿cuál era el sentido? O no entiendo qué significa esto. En la parte de abajo te vienen unos pequeños comentarios que te explican esos versículos. Entonces es algo muy bueno. Y si a eso le añadimos sobre todo el que puedas ir a una iglesia, que te puedan explicar bien, que puedas tener acercamiento con buenos maestros de la palabra, pues qué mejor, ¿no? Así es. Sí. Así es. Pues muy interesante lo que nos mencionas y cómo el estudio serio de las escrituras nos van a llevar a entender el tema central. Exacto. El tema central de lo que se trata realmente la Biblia. Exacto. Y que vamos a hablar en un momento más acerca de qué se trata realmente la Biblia en la siguiente sección de este podcast. Quédate con nosotros, vamos a unos comerciales y regresamos en un momentito más a esta muy interesante charla con nuestro invitado Memo Guzmán en este programa de Hombre Radical. Regresamos. Estamos de regreso aquí en tu programa Hombre Radical, en la sección del podcast con nuestro invitado Guillermo Guzmán, donde en la primera sección estábamos hablando acerca específicamente de qué es la Biblia. Y cerrábamos en la sección anterior con esta premisa de que la Biblia en sí tiene un tema central. Y el tema central de la Biblia, vamos a darnos cuenta que es Jesús. Y en ese sentido, Memo, yo quisiera preguntarte, ¿verdad? Sí. Antes de que tú fueras creyente y escuchabas a la palabra Jesús y escuchabas acerca del personaje Jesús, ¿qué venía a tu mente o qué impresión te daba? Fíjate que yo creo que últimamente me he estado dando cuenta que he estado estudiando un poco acerca de lo que es el New Age y cómo ha afectado un montón el pensamiento actual, ¿no? Ves cosas como ideas, por ejemplo, de que las distintas religiones son
son distintos caminos que te llevan a Dios, cosas así por el estilo, Ya. dices, de ahí viene todo eso. Y la cuestión de que ven luego muchas veces a Jesús como un gran maestro, muy sabio, etcétera, vienen de ahí también. De hecho, me llamaba la atención que ahora que escuchaba al respecto, me daba cuenta de que bueno, ellos creen, ¿no? En el New Age, Sí. creen que Jesús obviamente es un ser divino, pero que la diferencia hacia nosotros es que él sí se ha dado cuenta que es un ser divino y nosotros como que todavía no lo hemos cachado, ¿no? Ok. Entonces Sí. como que nos ponen a la par, ¿no? Ya. Es tremendo, o sea, son grandes herejías que se han infiltrado en muchos medios, en muchos lados, ¿no? Muchas veces que escuchas gente que habla de cosas por el estilo, dices, ya empiezas a estudiar acerca de lo del New Age y ya dices, de ahí vienen muchas de esas Muchas de cosas, esas ¿no? cosas. Y era algo de lo que yo creía anteriormente, que yo ni siquiera, si me decías New Age, yo no sabía ni qué era. Ajá, ya. Pero sí habían ideas que se habían infiltrado, que yo había creído, que eran tipo como, bueno, creo que Jesús es un gran maestro, es un gran líder. Y me acuerdo bien que de las primeras veces que llegué a Koinonia, hace ya buen tiempo, en una de las primeras predicaciones que yo escuchaba, hacías mucha énfasis en que Jesús es Dios. Y a mí como que, no, o sea, como que era yo creo que era la primera vez que escuchaba eso. Eso es. Hasta que después ya empiezo a leer más las escrituras y es como, no, es cierto, no es lo que no es porque al pastor se le ocurrió, es porque realmente vienen las escrituras y Jesús es Dios. Así es. Y bueno, yo creo que el pensarlo de esta manera obviamente hace el parteaguas, ¿no? En la vida de todo hombre, seguramente hablando de este tema, de esta centralidad de Jesús en las Escrituras, ¿verdad? Una vez que vienes a Cristo, ¿qué fue lo que a ti más te asombró acerca de Jesús? O sea, que dijiste, ay, eso no lo había pensado de Jesús, pero que te causó asombro. Wow, pues es que todo, o sea, desde ver su carácter, su amor, su misericordia, pero sobre todo cuando lo ves a la luz de quiénes somos nosotros, o sea, cuando entiendes más nuestra naturaleza humana, Sí. De nuestro pecado, lo que conlleva, que hemos ofendido a Dios, y aún así ves el amor de Dios a través de su Hijo, más te vuela la cabeza. O sea, para mí eso es como o sea, siempre como que me impactaba la muerte de Cristo Jesús, por ejemplo, en la cruz, cuando veías, no sé, tal vez la película de Mel Gibson, ¿no? La de la Pasión de Cristo. Sí. Pero ya cuando lo ves o sea, porque antes tal vez pensaba más en, bueno, pues soy bueno, pero pues tal vez Jesús es la cerecita del pastel, tuvo que hacer eso pues para que ya, aunque sea pasara de panzazo, pero no, cuando te das cuenta de todo lo contrario, sino que en verdad éramos merecedores de la ira de Dios, del infierno por la eternidad. O sea, solamente habíamos pecado, no había nada bueno en nosotros. Nuestra forma de amar, por ejemplo, hoy en día es muy distinta porque normalmente en nuestra naturaleza vemos algo digno de amar de tal persona, ¿no? Tal vez hasta cuando elegimos una pareja o hasta cuando tal vez tú como padre puedes verlo eso en tus hijos, de que los ves, wow, es que son hermosos, o sea, todos los padres ven a sus hijos como, wow, o sea, qué tierno, qué bonito, mira, qué curiosito, o sea, siempre hay algo, ¿no? Sí. Pero en Jesús no había nada que nosotros, o sea, en nosotros más bien no había nada que nuestro Señor pudiera ver en nosotros que dijera, wow, es merecedor de mi amor. Nada. Todo lo contrario. Ya. Y cuando ves de qué manera nos ha amado y nos perdona, y no de una manera como, bueno, te perdono, pero ya, por allá lejos. No, sino que Él derrama su amor inagotable. Yo veo, o sea, milagros de Jesús y todo eso, y a mí me impacta, pero sobre todo ver su amor. ¿Cómo pudo amarnos? Sí. A mí eso es lo que más me impacta. Yo creo que cuando impacta la vida de una persona, la vida de esa persona cambia totalmente. Entonces te sentiste impactado Sí. por el amor Sí. que Él te dio. Exacto. Por el amor que descubriste las Escrituras que Él tenía por todos Incondicional. nosotros, ¿no? Sí, sí. Y es una medida de amor Sí. que hasta hoy en día yo creo que no podemos No entendemos. dimensionar o entender. O sea, no No. lo podemos hacer. Y así en ese sentido, Memo,
¿Tú qué crees que pueda pasar para bien en los hombres, en nosotros y nuestro rol de día a día, cuando entendemos con claridad no solamente quién es Dios, no solamente qué es la Biblia, sino quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Ok. Sí, realmente cambia totalmente porque ya no es cualquier personaje, ya no es solamente un gran maestro. Ya es como, a ver, voy a poner atención a las palabras de Jesús porque es el mismo Dios hecho hombre. Y es como, me interesa. Ahora, cuando ves las palabras de los distintos personajes bíblicos, también obviamente hay que poner mucha atención porque sabemos que Dios los inspiró, ¿no? Para lo que escribieron y todo, ¿no? Pero Jesús, pues, es otro boleto. A mí me impacta y es de ejemplo para nosotros, por ejemplo, a un Pablo, y eso es algo que debemos repetir, ¿no? Que él decía, bueno, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Así es. O sea, Pablo no es el final, es una copia o sea, busca imitar a Cristo, al final es Cristo. Pero a mí me impacta que las enseñanzas de Jesús no es solamente para que quedemos impactados y ya, sino para cambiar nuestras vidas y que esas enseñanzas se sigan replicando de persona en persona. Así es. Y que así como pasó con Pablo, que él fue impactado a tal grado de que él vivía como Cristo Jesús, también eso sea con nosotros y nosotros no ser como de la vieja escuela de no, a mí no me veas, ve a Cristo. Sí, obviamente al final es Cristo, pero la gente necesita. O sea, obviamente nosotros podríamos seguir el ejemplo de un Juan el Bautista que decía, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Efectivamente, debemos apuntar a él, pero debemos ser esos ejemplos, como ese reflejo de cuando ves el sol y luego ves la luna, y la luna tú sabes que no emite nada de luz, pero es un reflejo de la luz del sol. Así deberíamos de ser nosotros para que cuando les hablemos de Cristo, puedan ver a ese Cristo en nosotros, ¿no? El carácter de Cristo para que entonces crean en Él. Así es, entonces creo que es muy importante decir que cuando como hombres nos acercamos a Cristo, en Cristo tenemos un modelo perfecto. Así es. Un modelo perfecto, que todos estamos en la lucha, ¿verdad? Y que a lo mejor algunos llegamos ni a los talones, quizás, pero estamos esforzándonos por ser como Él. Y ¿por qué no? También poner la vista de manera prudente y sabia en aquellos que pueden ser de ejemplo para nosotros y bendecirnos de esa manera como hombres. Así es. ¿Algo último que quieras agregar, Memo, en relación a esta temática tan importante? Wow, pues nada más que la gente pueda investigar más, que puedan estudiar más acerca de la vida de Cristo Jesús, porque no, como mencionábamos, no es cualquier persona, no solamente es un gran maestro, no solamente fue un gran líder, es Dios mismo. Y lo que lo que dice Jesús en la Biblia es bien importante para que realmente nuestras vidas sean cambiadas y a mí en lo personal me gustaría comentar como en esta entrevista, por ejemplo, tú has sido de esas personas que me ha impactado, que he podido, que aunque sabemos que la gloria es para Dios, pero a mí me ha ayudado mucho el ver, por ejemplo, en ti cómo debe ser un esposo, cómo debe ser un padre. Gracias a Dios. Y eso es bien importante de lo que mencionabas, o sea, debemos apuntar a Cristo, pero es bien importante ver ese ejemplo de las personas, ¿no? Y si en algo cometen errores, bueno, recordar, todos somos humanos, estamos en una lucha, ¿no? Con nuestra carne. Cuando ya no vamos a tener pecado va a ser cuando ya estemos en la presencia de Dios, con Cristo ya en un cuerpo renovado totalmente, pero sí, en verdad, estudiar más la vida de Cristo y pedirle al Señor, ya estando en Cristo, pedirle, quiero ser más como Jesús. Así es. Para su gloria y para que otros digan, yo también quiero eso. Así es. Memo, pues muchas gracias, de mucha bendición todo lo que nos has platicado, de mucha ayuda, ¿verdad? Y yo quiero decirte también que tú has sido un ejemplo también para mi vida, ¿verdad? Y así pidámosle a Dios que podamos ser ejemplo y que surjan ejemplos que puedan ayudarnos como hombres a encaminarnos en el Señor. Muchas gracias, Memo, por esta entrevista y esperamos verte pronto en otro de nuestros programas. Primero Dios, muchas gracias. Pues esto es Hombre Radical. Vamos a ir a la conclusión de nuestro programa el día de hoy, no sin antes pasar brevemente a unos comerciales. Soy tu amigo Alex M. Acuña y regresamos.
Sin duda alguna, nos queda muy claro la importancia, la relevancia que tiene la Biblia y lo importante que es su tema central, Jesús. Cuando nosotros tomamos a la Biblia desde esta cosmovisión, podemos entender muchas cosas. Podemos entender desde el propósito de la vida hasta, muy importante, nuestra gran necesidad de Dios y cómo Dios trazó un plan para que nosotros como hombres pudiéramos tener una comunión especial con Él. Pero aparte de eso, tenemos también que recordar algo. La Biblia nos otorga también una serie de beneficios, no solamente apegados totalmente a un credo cristiano, sino que es tan poderosa que también es de influencia en la sociedad en general. Por ejemplo, la Biblia proporciona un marco moral y ético para la vida. Es un libro sobre el cual muchas, o la mayoría podríamos decir, de las leyes en el mundo se han basado para poder penalizar, por ejemplo, el robo o el asesinato o el perjurio, que es la mentira. Podemos ver que por lo tanto se convierte en un libro de alta autoridad, más allá de lo histórico, de lo arqueológico que pudiera tener o incluso filosófico. Vemos que se dirige hacia algo muy práctico en cuestión a la moral y la conducta en la vida, que es tan importante. También la Biblia ofrece consuelo y esperanza en tiempos difíciles. ¿Cuántas personas en alguna situación de depresión, de ansiedad, en alguna situación de pérdidas, etcétera, se acercaron a las Escrituras, se acercaron a la Biblia y pudieron encontrar en ella el consuelo y la dirección que tanto anhelaban o la esperanza que tanto necesitaban? Hay muchos testimonios de ministerios como por ejemplo los Gedeones, que repartiendo Biblias en diferentes lugares se encuentran con un tiempo después de que las personas que las llegaban a encontrar fueron transformados, fueron consolados, fueron esperanzados por medio de las Escrituras. Así de poderosa es. También podemos darnos cuenta que la Biblia puede ayudar a las personas a encontrar sentido a la vida. Esta es una pregunta que se han hecho grandes filósofos, grandes pensadores, incluso grandes científicos a lo largo de la historia. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué estamos aquí en esta tierra? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cómo tenemos que conducirnos? ¿Cómo encontramos una felicidad o quizás aún en medio de la tristeza, cómo encontramos un rumbo? Bueno, la Biblia nos ayuda en todo eso. Es tan poderosa que nos ayuda también a comprender precisamente cómo podemos nosotros encontrar ese sentido en la vida. Y así grandes personajes se han encontrado con este libro y han querido indagar más a fondo. Viene a mi mente, sin duda, el famoso Isaac Newton, quien escribió más de la Biblia que de ciencia. Y esto lo hacía precisamente porque él tenía un anhelo de conocer más a Dios. Tan así que muchos han dicho, muchos expertos, que su afán por la ciencia estaba realmente fundamentado en su anhelo de conocer más a Dios. Es decir, él quería conocer más de la Biblia, quería conocer más de Dios, y la manera en que él entendía que podía conocer más era a través también de la ciencia, que como dice por ejemplo el Salmo 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y él lo entendía de esa manera. También podemos ver que la Biblia nos ofrece ejemplos prácticos acerca de estos 3 puntos. Por ejemplo, las enseñanzas de la Biblia sobre el amor y el perdón pueden ayudar a las personas a construir relaciones más saludables. Hay muchos testimonios de matrimonios que estaban a punto de terminar y que por medio de las Escrituras, por medio de la Biblia, fueron reconciliados. Padres que estaban mal con sus hijos o viceversa y que por medio de las Escrituras encontraron el perdón necesario para esa reconciliación. Aún gobiernos, aún naciones, por medio de las Escrituras, pueden llegar a reconciliarse y pueden llegar a los mejores medios de paz para sus naciones. Otro punto también importante, ejemplo práctico, es las enseñanzas de la Biblia sobre la justicia y la equidad pueden ayudar a las personas a abogar por un mundo más justo. Cuando tú y yo conocemos la Escritura más a fondo, podemos darnos cuenta de lo que aún en un mundo político se está proponiendo y que no es conforme a lo que Dios quiere que sea y que por lo tanto trae grandes problemáticas al mundo, a la sociedad. La Biblia nos hace abrir nuestros ojos y darnos cuenta de ese tipo de situaciones para levantar la voz en orden y poder entonces contrarrestar todo aquello que precisamente vaya a traer un caos a la sociedad. Las enseñanzas de la Biblia también nos hablan sobre la compasión y la misericordia y cómo pueden estas ayudar a las personas a servir a los demás. La Biblia, sin duda alguna, es un libro que nos aporta para poder ayudar al necesitado,
para poder ayudar a aquel que está desposeído o aquel que es vulnerable y poderle bendecir de alguna manera a otra. Esto es muy interesante, pero recuerda, lo más importante es que la Biblia de principio a fin nos apunta a Cristo y nos apunta a la gran necesidad de Él. Y es que tú y yo sin Cristo estamos perdidos. Sin Él no tenemos escapatoria de la perdición, del infierno, de la muerte eterna. Necesitamos de Jesús. Por eso las Escrituras se preocupan tanto desde el Génesis al Apocalipsis en dejar la figura de Jesús como ese único Hijo de Dios, como el Salvador, el Redentor, el Mesías prometido. Y es a quien necesitamos. Y esto lo nombra de manera muy importante y relevante las Escrituras. De aquí, amigo mío, la importancia de que podamos entender y aceptar la relevancia y autoridad de la Biblia y por lo tanto su centralidad en Cristo Jesús. Me gustaría para terminar y cerrar este tiempo, leerte algo del Salmo 119. Es el salmo más grande de la Biblia, es el capítulo más grande de la Biblia también, que contiene 176 versículos y que se considera una descripción preciosa y muy asertiva acerca de la Biblia misma. Es como la Biblia diciéndonos o hablándonos de quién es ella en sí. Y quisiera leerte algunos de sus versículos. Por ejemplo, el versículo 105 de este Salmo 119 dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Si tú y yo queremos luz en nuestro camino, saber por dónde debemos de ir y no tropezar, las Escrituras se convierten en la herramienta y en la autoridad más importante para encontrar la luz en nuestro diario caminar. Esa es la relevancia y es lo que nos dice este Salmo. Vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, lo siguiente. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Te das cuenta cómo podemos ver esta conexión? ¿Cómo podemos ver en el Antiguo Testamento, en el Salmo 119, 105, hablando de que es una lámpara, que es una luz? Y después vemos al mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 8, versículo 12, diciendo: yo soy la luz del mundo. Efectivamente, Él es la luz del mundo. También podemos ver, por ejemplo, en el Salmo o en Mateo 11, 29, que dice lo siguiente. Dice así: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Y es así, la Biblia nos da descanso para nuestra alma. Podemos ver también en el Salmo 19, versículo 63 lo siguiente. Dice así: soy amigo de todo el que me teme. Y luego vemos el contraste en el Nuevo Testamento de la siguiente manera. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 15 dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Esto no es casualidad. No es casualidad que en un Antiguo Testamento escrito mucho antes que el Nuevo, ya se hablara de esta manera acerca del Mesías que venía, acerca de la verdad que está plasmada en su palabra en la Biblia. La Biblia se trata de Cristo y se trata de nuestra necesidad de Él y nos acerca a Dios y es un espejo que nos muestra que necesitamos rotundamente del Señor. Espero que este programa haya sido de bendición para ti. Esto es Hombre Radical. Soy tu amigo Alex M. Acuña. Síguenos en nuestras redes sociales y te esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios te bendiga.